Hago este vídeo, no sé si como denuncia, como desahogo o como testimonio. Pero el hecho es que hoy voy a hablar sobre mi madre. Mi madre es una guerrera, una luchadora y también Dagda, y también una persona que desde muy joven tiene distintas enfermedades y dificultades que la han hecho vivir toda su vida con dolor. Eso le ha ayudado mucho a ser una persona muy sabia, muy compasiva. Pero también la ha llevado a tener muchos problemas con las personas que no soportan tener cerca a personas con dolor. Porque una persona con dolor merece ser tratada con dignidad, merece unos derechos humanos, merece un trato especial. Y la gente, o mucha gente, tiende a ese egoísmo, a la distancia, de sí, te doy sonrisas, me divierto contigo, pero cuando estás mal, cuando sufres, me alejo. A mí también me han pasado cosas así. Un segundo. Así que la entiendo. Cuando uno vive su vida con dolor constante, se percibe la vida distinta. Porque no es que tengas días buenos y días malos, que sí, pero es que los días buenos es cuando el dolor es soportable, cuando sientes que tiene un sentido la vida, cuando tienes alegría para hacer las mínimas cosas que puedes, que te permiten tus limitaciones. Y los días malos no es un hoy estoy triste, hoy estoy enfadado, no. Son días en los que el dolor te pone entre la espada y el vacío. En los que quizás pierdes el sentido de seguir luchando. En el que te encuentras con el abismo que da tanto pánico, porque uno, cuando ama la vida, cuando aprecia la vida, lo último que quiere es quitársela. Pero cuando el dolor le supera, cuando el sentido no se percibe, cuando la gente a la que amas no te comprende y sientes que estás batallando tan duramente, ¿para qué? Exactamente. ¿Cuánto tiempo más tiene que durar esta tortura? ¿Y qué sentido tiene continuarla? Esos son los días malos. Y los días buenos son los que con una sonrisa, con una alegría, afrontas el dolor, le das un sentido, le das un propósito, sientes amor y te sientes amado. En los que te sientes útil y en los que te pueden ayudar por igual. Porque una persona enferma no solamente sufre porque necesite ayuda, también sufre la impotencia de sentirse inútil, de sentirse incapaz. Ya no solo de tener una vida normal, o de tener experiencias normales, o de tener amistades normales, o incluso de ir a la universidad, tener estudios, un trabajo que te guste, de desarrollarte como persona. Ya no es solo el propio duelo de aceptar que vas a tener que vivir un poco aislado de la sociedad, un poco aparcado, porque eres inválido, sino también es el hecho de que todo ser vivo, como dijo el Dalai Lama, necesita sentirse útil.
A veces esa utilidad se puede encontrar en apoyar a otras personas, en amar a otras personas, en aconsejar a otras personas. Todo eso ya puede ser una utilidad. Una persona que vive en una cama puede ser de gran utilidad para otras personas, ya que tiene una experiencia, tiene un amor, tiene cosas que compartir y que ofrecer. Y cuando se siente útil esa persona, eso le da una chispa de sentido a seguir luchando. Estoy colaborando con una causa mayor. Estoy colaborando en la experiencia humana, en la evolución del espíritu. Pero cuando uno se pasa de días malos a días buenos, como una montaña rusa, el sistema nervioso se colapsa. Porque el sistema nervioso, entre otras cosas, responde intensamente a los cambios bruscos, a los contrastes. Es decir, se sufre mucho más en la experiencia de amar la vida, estar alegre y al día siguiente perder el sentido y ver el vacío. Se sufre mucho más en ese contraste que una persona que de por sí no valora la vida. Una persona que de por sí le da igual morirse mañana. Esa persona, claro que está sufriendo, porque si no, estaría bien con la vida. Pero esa persona ha desconectado su amor por la vida, ha desconectado su empatía por los seres que ama, ha desconectado. Y entonces no tiene esa experiencia de todo lo que realmente estoy perdiendo, ese sentido de tanto valor que hay ahí, que se está yendo a la nada. Eso es lo que de verdad hace sufrir. Cuando pierdes algo que amas, no cuando pierdes algo que te da igual. Y las personas que luchan día a día para superar el dolor, para encontrarle sentido a la vida, porque aman la vida o aman a alguien en la vida, como puede ser pues un familiar, un padre, una pareja, un hijo, un amigo. Creo que es importante que como sociedad podamos valorar un poco más esta situación, porque es desgarrador cuando, por ejemplo, como mi madre, que tiene artrosis desde que es joven, y es una enfermedad que suele darse en las épocas adultas ancianas, y ella la tiene desde joven, desde los 20 y pocos, que de pequeña tuvo epilepsia, convulsiones, que también le dieron muchos golpes en el cuello por eso, que su madre, mi abuela, tenía un tumor cerebral y muchas veces la maltrataba de formas inhumanas, que mi abuelo, pues por lo que me explica, era muy buena persona, pero también, pues por la época, la cultura, lo que sea, no intervenía demasiado. Era un hombre muy reservado, un hombre que, dentro de lo posible, trataba de hacer lo justo y lo correcto, pero tampoco fue capaz de pararle los pies a su esposa de lo que estaba sufriendo su hija. Así que como no podía parar a su esposa, lo que hizo fue entrenar a su hija para que saliera fuerte y hacia adelante, para que pudiera mirar el dolor de frente y jamás dejar de ser ella misma, para que aprendiera a perdonar a quienes le habían hecho daño, porque como en este caso, quien más daño le hacía, su madre, mi abuela, estaba enferma, tenía un tumor cerebral. Y mi madre aprendió a perdonar, incluso la cuidó hasta el último día de su vida, incondicionalmente.
Mi madre me ha enseñado la palabra compasión, porque la compasión para mí es un significado muy profundo que se trabaja mucho, por ejemplo, en el budismo, en otras ramas filosóficas, éticas también, pero en el budismo en concreto se menciona mucho la compasión, que es básicamente ver al otro por dentro, ver su dolor, ver su amor, ver su luz, ver su sombra y no juzgarle, amarle incondicionalmente y dentro de las posibilidades que uno tenga, hacerle el bien, tratar de aliviar el sufrimiento en el mundo. En el mundo, indistinguiblemente de la persona que esté sufriendo, ya sea la persona más guay que conozcas como la más horrible. Ambas son parte del mundo y si el mundo sufre, hay que aliviar el sufrimiento del mundo. Esa para mí es la enseñanza de la compasión y del amor incondicional. Que todos formamos parte de una red de la vida. Y que si todos lo viéramos, dejaría de existir la crueldad y la maldad que nacen de la desconexión de esa red universal de la vida. Porque una cosa, si es aquí ya estoy pasando de tema, una cosa es tener falta de recursos, tener carencias, tener cuestiones, sombras, tal, pero si te sientes conectado a la red de la vida, harás lo posible para encaminar todo esto a no hacer daño a nadie. Esa es la única norma que me ha enseñado siempre mi madre. No hagas daño a nadie conscientemente. Porque una vez sin querer hace daño. Las cosas pasan, la gente tiene perspectivas diferentes, ocurren situaciones que están fuera de nuestro control, o estás haciendo tal cosa y no prestaste atención a otra, vale. Pero conscientemente, nunca hagas daño a nadie. No crees una venganza contra alguien. No ataques a alguien porque estés enfadado. No. Párate, respira, analiza la situación y valora. ¿Hay posibilidades de dialogar y llegar a una comprensión, a un mínimo acuerdo con las partes afectadas? ¿O es mejor que me distancie y me aleje y cambie de camino o cambie de rumbo? Pero en ningún caso hacerle daño. Y eso es una elección de vida. Tanto lección como elección, quizás poco común, pero muy profunda. Porque no viene de la debilidad, viene justamente de la bondad. De ver al otro como parte de ti mismo. Un segundo. Dagda, guapo. Vas a entrar. Así que dicha toda esta introducción, leeré un poco Mujer, Dagda. Guapo. Mujer de 59 años, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 diagnósticos de enfermedades en una misma persona. Entre ellos está la artrosis degenerativa desde joven, en la columna vertebral, en las cervicales. Entre ellos también hay fatiga crónica,
Hay hipersensibilidad a los productos químicos, que es que es como una alergia, pero a la mayoría de productos químicos, incluso a cuando el aire está muy contaminado también, una reacción alérgica. A mi madre no soporta que le griten. Y a ver, a nadie le gusta que le griten, pero es que a ella le atraviesa el cerebro. Y a veces grita para combatirlo. Y se hace daño a sí misma porque no encuentra salida a veces en su cerebro. No solo sufre su cuerpo, su cerebro también sufre. A veces no encuentra cómo decir las palabras que quiere o quiere decir una palabra y no sabe decirla o dice justo lo contrario de lo que intenta decir. Eso es un grado de afasia, se llama. Mucha gente no la comprende, no comprende su dolor, no entiende que no puede ni hacerse la comida ella misma desde hace años y que la he visto llorando porque le hacía ilusión poder hacerme esa receta de almuerzo de cuando ella era joven, que me hubiera encantado y que es incapaz. Me ha visto con fiebre en la cama y con mucho esfuerzo, me ha llevado un vaso de agua. Cuando luego su espalda se resiente de ello. No puede coger peso. No más de quizás que es que medio kilo ya es mucho. Cuando te digo que hay tipos de platos, porque ella vive prácticamente en la cama y hay tipos de platos que no puede coger para ponerse encima y comer, que le pesan demasiado. Que hay veces que incluso se le ha caído el vaso porque intentaba ponerlo en la mesita y no ha llegado, ha perdido la fuerza o se ha hecho daño. La de vasos rotos que he recogido porque no ha podido sostenerlo. Y que estemos en urgencias. Y que una enfermera y una doctora de urgencias ve así por encima los diagnósticos que tiene y dice, tú puedes estar en casa sola perfectamente unos días. Disculpa. Tú sabes el terror que se siente, lo abrumador que se siente que tengas tantas discapacidades y que los profesionales en determinados momentos no te reconozcan, porque sí, la han reconocido especialistas. Y yo como cuidador de varios años he visto su día a día y su evolución degenerativa. Pero ¿con qué derecho esos médicos de urgencias juzgan tan rápido a una persona sin preguntarle siquiera a quien la ha estado cuidando y que incluso se lo he intentado explicar y han pasado de mí? Disculpa. Hay más gente en el hospital. Tú no entras en los criterios prioritarios. Disculpa. Que la envíen a casa cuando está en una situación de riesgo. Que yo estoy sobrepasado. Que no puedo más. Que yo también tengo autismo, fatiga crónica y tengo mis cosas. Y es un día tras día, tras día, tras día, cuidando de ella y de mí. Ya me cuesta a mí cuidar de mí mismo, ya me siento suficiente impotente, que si no fuera porque tengo una pareja maravillosa que oficialmente también es mi cuidadora, yo también he tenido pensamientos de rendirme, ¿sabes? Por estar abrumado del dolor y de las dificultades.
Pero cuando uno le encuentra sentido y tiene apoyo y se le reconoce por lo que está pasando, uno puede luchar con propósito y con apoyo y con afecto y con amor. Pero cuando se le niega, se le invisibiliza o se le minimiza lo que le está ocurriendo y se le deja sin las herramientas y el apoyo que necesita de mínimos, es abrumador lo que se siente. No es solo sentirse solo, es sentirte que no puedes cuidar de ti mismo, que no puedes hacer lo necesario para estar vivo de una forma sana, de una forma simple. Porque si fuera solo por las ayudas sociales que llegan, comería que 3 veces a la semana. Flipo. Porque vienen 3 veces a la semana, 1 hora para ayudar. Pero es que si no estuviera yo, para el resto de días de la semana, para el resto de horas del día, no cenaría, no comería los días que no viene nadie, no hay suficiente tiempo en 1 hora de arreglar toda la casa, porque también necesita ayudas diarias, se le tiene que tomar la tensión por protocolo cuando viene, medir el oxígeno, hacer unas preguntas de estado de ánimo. También necesita hablar porque necesita terapia psicológica. También necesita lavarse el pelo, que mira, hace poco, por fin, después de 1 mes y medio, como enviaron 2 horas a la trabajadora, le pudieron lavar el pelo. En la ducha no, claro, porque no puede entrar. Desde una silla de ruedas, apoyada la cabeza con un inflable, en una pica de agua, con unos baldes de agua. Y ya le dolía bastante estar con esa posición, aunque fuera un inflable apoyable. ¿Tú sabes la impotencia que es eso? Porque sí, te estoy diciendo que no se puede duchar. Se tiene que lavar con toallitas. Y el pelo, pues tiene que aguantarse el tiempo que pueda. Y uno se siente un impotente. Uno cuando está enfermo, lo digo por experiencia propia, y no puede tener una higiene básica mínima o no puede hacer cosas mínimas sociales o de cuidado básico, uno se acaba dando asco a uno mismo. Y si al menos te apoyan y te entienden y no te juzgan, pues uno puede seguir haciendo el esfuerzo, ¿no? Pero ¿por qué hay tantas personas que incluso me ha llegado a decir hoy una enfermera cuando le he dicho que no podía hacerse la comida? Me ha dicho que sí, que su madre también tiene artrosis y que lo que le pasaba a la mía era que uno se está muy cómodo en la cámara y le gusta chupar la energía de los demás. Disculpa. Vale, quizás tu madre también tiene artrosis, muy bien. No conozco las patologías de tu madre, no sé qué le pasa ni desde cuándo lo tiene. Mi madre lo tiene desde los 20 y poco años y tiene 25 enfermedades más. Y es una enfermedad degenerativa que cada vez se va empeorando más. Tú no sabes el estado en el que está mi madre. Y te estoy dando mi palabra de cómo la veo en el día a día desde hace años y te da igual. ¿Sabes por qué? Porque es demasiado abrumador ver el dolor real de frente. Ni siquiera los médicos que trabajan curando a la gente y viendo enfermos día a día, la mayoría no soportan el dolor que están viendo. Así que ¿sabes qué hacen? Se ponen una mascarilla psicológica y lo tratan de lejos, lo que ven, lo intentan racionalizar. Si a ti te pasa esto, por lo que conozco, esto te podría ir bien. Mira, haremos esto y te curarás o te pondrás mejor o con esto lo tratamos. Así te bajamos el dolor, así tal cosa.
Vale, siguiente paciente, el paciente 241. Vale, sí, ¿cómo te llamabas? Es que no me acuerdo, porque no me importas. Estoy trabajando, gracias. Siguiente paciente. Hay médicos que sí que tienen empatía y cuando ves empatía en un médico, ¿tú sabes lo abrumador que se vuelve ser ese médico? Yo he visto a una doctora empática llorando en la consulta con mi madre por leer el diagnóstico tras hacerle un escáner. No es nada fácil vivir con dolor y ver el dolor. Así que toda mi admiración a todos los profesionales que trabajan sanando el dolor. Y toda mi, no sé cómo llamarlo, indignación, para ser suave, a la gente que provoca dolor gratuitamente a otros e incluso a la que se burla del dolor ajeno. Mira, no quiero dar nombres porque luego la gente se ofende. No entiendo por qué, soy autista, no me juzgues. Pero conocí a cierta persona que era bastante alegre, divertida, se cachondeaba mucho de las cosas. Una buena persona, te estoy hablando. No una mala persona, no. Una buena persona. Pero que no acababa de entender el dolor. Así que tampoco acababa de entender cómo tratar con alguien que vive con ese dolor o hasta qué punto comprender lo que estaba pasando. Hasta que en cierto momento esa persona también se le desarrolló una enfermedad que la dejó prácticamente sin poder moverse y con dolor constante. Y palabras textuales suyas. Es como si me hubiera estallado una burbuja. ¡Puf! Esas eran las palabras. Y de repente empezaba a ver, empezaba a comprender lo que es vivir con dolor. Todos los sacrificios que hace una persona con dolor cuando encima intenta hacer bien a los demás, intenta que estén bien o incluso están cuidando de ti, ya sea porque eres un niño, ya sea porque eres alguien a quien aprecia. Todos los días la luz está aquí. Magia blanca activada. Yo soy un conductor de la energía divina y ahora invocaré un encantamiento radiante. Abundancia dorada de Dios. Por el solo hecho de haber nacido, ya eres digno de la abundancia de Dios, de todos los tesoros y riquezas que han sido creados para ti. Gracias al recordar espiritual de las leyes divinas, ahora se puede reclamar la recompensa definitiva. Usa a favor del bien tu poder. Invocamos el oro y miel. Que cada desafío te lleve a un mayor crecimiento. Que así sea, así es, hecho está. Gracias, Alexa, por repetir esas filosofías que me ayudan a encontrarle un sentido, a seguir creciendo. A veces la vida es abrumadora y solo espero haciendo este vídeo que aunque siquiera alguien pueda sentirse comprendido, alguien que también haya pasado o esté pasando por una situación así entienda que no está solo, no está sola, que la gente, tal como dijo esa otra persona, suele vivir en una burbuja y que como dijo alguien que vi en un reel hace poco, no atribuyas maldad a lo que es incompetencia. Mucha gente es incompetente a la hora de tratar con alguien con dolor.
Pero quien está sufriendo y está recibiendo esos tratos inadecuados puede percibirse como maldad o crueldad. Porque es cruel la situación, aunque no sea su intención. Pero solo espero que este mensaje pueda ayudar un poquito a sembrar un poco más de empatía y de comprensión, y ya si pido demasiado, compasión con las personas que sufren, y mucho, y a veces en silencio, y a veces con una sonrisa. Pero cada quien tiene su batalla. Y lo mínimo que podemos hacer es ser amables los unos con los otros. No menospreciar lo que está pasando el otro, no burlarte. Y si no entiendes algo, aceptar tu ignorancia, no tiene nada de malo, no lo sabemos todo. Pero es 1000 veces mejor decir, no entiendo esta situación o no te entiendo, a minimizarlo y ridiculizarlo, para tú sentirte que tienes la razón. Quizás no quieres sentirte culpable, quizás no quieres sentirte mala persona y te pones esa mascarilla apática de si no lo veo, no existe, si no lo comprendo, no es mi responsabilidad. Pero ten el valor al menos de admitir, yo no puedo con esto, yo no comprendo esto, te deseo mis más mejores deseos. Y te vas, pero eso ya es mucho más gratificante a que te ataquen, te juzguen, te invaliden y te desprecien, de la forma que hace cierta gente para autoprotegerse de no ver el dolor o porque no es capaz de comprenderlo. Así que bueno, termino ya este vídeo que ya llevo media hora hablando. Y le pido a Dios, a los ángeles, a los maestros ascendidos, a quien sea, que pueda gestionar las energías luminosas del universo y la creación, que por favor se haga justicia, se ponga todo en su lugar, que mi madre pueda estar bien cuidada, porque ella ha hecho muchísimo bien en su vida a muchísimas personas y muchas de ellas ni las conocía ni ha recibido ningún favor a cambio. Pero a mí, personalmente, le debo la vida. No solo me ha traído al mundo, me ha educado, me ha protegido, me ha instruido en las artes místicas de la bondad y la compasión. Y le estaré eternamente agradecido por eso, porque es lo más significativo que un ser humano puede experimentar. No es solo mi opinión, que lo es, pero también hay estudios neurológicos de personas que buscaban qué cerebro experimentaba mayor felicidad en el planeta, y sus estudios apuntaron a un monje que hablaba de la compasión, y esa persona experimentaba los niveles más elevados de felicidad que habían registrado sus estudios por todo el mundo. Por algo será que el ser humano tiene ese potencial de experimentar una luz tan elevada a través de la compasión. Quizás es porque estemos potencialmente programados a alcanzar eso. Quizás ese es nuestro máximo como seres humanos, alcanzar la divinidad que